Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles nuevamente en este espacio que trata de rescatar a los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. En este día tenemos la grata presencia de hablar de una de las voces que ustedes lo han escuchado a través de las diferentes emisoras y cadenas deportivas del país. Estamos hablando en este día nada más ni nada menos que de Fabián Vizcaíno. Él es comentarista deportivo, conocedor de la historia y los datos del fútbol. Fabián, muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación, sobre todo para conocer la trayectoria que usted está dando en estos momentos en el ámbito deportivo. Lo hemos escuchado como comentarista en algunas cadenas también, donde hemos podido ver su seriedad, se podría decir también, y su equilibrio también en los comentarios. Muy buenos días. Iliana, qué gusto, un placer para mí, un honor que usted me haya invitado a este programa que intenta rescatar todo lo que se ha hecho a través de la historia del periodismo ecuatoriano, en general de la comunicación de nuestro país. Así que el gusto de estar acá con usted, agradeciéndole por supuesto por esta invitación, muy honrado de estar en este espacio. Muchas gracias a usted por haber aceptado esta entrevista. Fabián, usted es hijo de dos personalidades de la comunicación, como es el señor Fabián Vizcaíno y la señora Tula Rugel, pero sin embargo usted se ha abierto el camino y ha transitado con sus pasos seriamente en este ámbito. ¿Podría comentarnos cómo se dio sus inicios, cómo usted empezó a relacionarse con los medios de comunicación, específicamente con la radio? Bueno, yo desde muy pequeño estuve vinculado de cierta forma a los medios de comunicación porque veía cómo mi padre hacía noticieros en televisión, hacía transmisiones en radio, tuvo su propia emisora y lo propio mi madre también, que participó en programas de espectáculos, en noticieros, fue parte de muchas radios también a nivel de nuestro país, tanto en la ciudad de Quito como en la ciudad de Guayaquil, y pues crecí en ese ambiente, ¿no? De periodismo, de radio, de televisión, aunque era muy poco lo que se transmitía en mi niñez. Yo recuerdo que los programas de televisión empezaban con el patrón de sintonía, que era una calibración de colores que hacían las estaciones televisivas y que duraban a veces horas, hasta que por fin uno podía ver algo de televisión más o menos a eso de la 1 de la tarde y que empezaba por ahí con algún programa cómico y después el noticiero y las señales se cerraban temprano. Con el paso del tiempo, pues la televisión fue adaptando sus horarios y mandando programación 24 horas del día, pero al inicio era así, y lo propio en la radio, ¿no? En donde se escuchaban otro tipo de programas, era otro tipo de radio la que se hacía, y bueno, crecí también con el periódico físico, con el olor a periódico, con el poder leer revistas, ahora todo digital o casi todo digital. Así que estuve muy ligado a la comunicación por la referencia de mis padres y de haberlos visto a ellos haciendo tantos años de periodismo, ¿no? Claro que sí, pero ¿cómo inició ya? Usted dijo, yo quiero trabajar en una emisora, yo quiero ingresar y quiero también labrarme mi propio camino, porque usted se labró su propio camino. Sí, bueno, hay una anécdota de cómo yo empecé. Siempre busqué un espacio en alguna radio. No la tuve, las oportunidades eran menores que ahora, en donde ahora sí hay un montón de espacio, no solamente en los canales tradicionales o en los medios tradicionales como la radio y la televisión, sino también en los medios digitales, ¿no? En las plataformas que ahora pueden incluso permitir el que uno mismo suba su contenido y uno mismo se haga el camino al andar. Antes había que pedir una oportunidad y oportunidades que no necesariamente eran fáciles de recibirlas. Y todo se da porque llamo un día, yo escuchaba Radio Positiva, una radio que se enfocaba mucho a los deportes y el fútbol específicamente, dirigida esa radio por Patricio Jarrín Hidalgo y sus hijos, ¿no? Junto a su esposa. Esa radio que tuvo también muchos muy buenos periodistas que pasaron en el pasar del tiempo por la radio, y llamo a participar en un concurso, en un pronóstico. Un domingo, me acuerdo ese día jugaban Liga y Barcelona en la capital de la República, y llamo, doy mi nombre y doy mi pronóstico, y resulta que Patricio Jarrín identifica mi nombre y él también lo conoció a mi papá, entiendo que tuvieron la oportunidad de algún momento trabajar juntos, y me pregunta qué soy para Fabián Vizcaíno Andrade, entonces yo le comenté al aire que soy su hijo, y me pide que narre un gol. Lo hago de tal forma que creo que le gustó y me invita a la siguiente semana a ver si lo podía visitar en la radio. Pues resulta que me gano el pronóstico, acerté en el marcador y tenía me llaman para que me acerque a retirar unas entradas al cine que al final nunca las utilicé, ahí las tengo todavía guardadas, ya caducadas, no las puedo usar.
Me acerco, converso con él y me dice, mire, y esto de la radio, pues a ver si algún rato viene para probar, para ver qué tal le va. Y de repente, pues se anima y trabaja con nosotros, ¿no? Y me dice, esta noche va a haber un partido de fútbol, vaya al estadio para que vea cómo son las transmisiones. Era el 6 de marzo del 2009. Todavía guardo con mucho celo, con mucho cuidado la entrada para ese partido, porque yo todavía no estaba acreditado, obviamente. Tuve que comprar la entrada al palco y después subir a la cabina. Entro a la cabina con Patricio y con quienes hacían en ese momento la transmisión. Y cuando se acaba el partido, yo estaba disponiéndome ya para despedirme y agradecerle por haber invitado, me lanza así, de un momento al otro, sin previo aviso, al aire y dice, bueno, va a comentar este partido quien nos acompaña acá, y que es hijo de una gran figura del periodismo, Fabián Vizcaíno Andrade, su hijo Fabián Vizcaíno, y coméntenos cómo vio el partido. Así que bueno, así fue, al frío, yo comencé a realizar el comentario del partido y a Patricio, entiendo, le gustó de forma tal que enseguida me llama al día siguiente, que era un viernes, y me dice, me gustaría que este sábado nos acompañe Ambato. Mi primera transmisión formal fue en Ambato, en el Estadio Bellavista, en un partido que jugaba Técnico Universitario y Liga de Quito. Ahí fui con Patricio, con uno de sus hijos, me parece que era Pablo Esteban, ¿sí? Y Julio Paredes, que en ese momento hacía las veces de comentarista, ahora él ligado a otra radio. Y yo era la voz comercial, yo empecé como voz comercial, entonces es la manera como me quería probar, hice voz comercial para ese partido. Después con el paso del tiempo me invitaba a la radio para que comience a hacer noticias en off, para que comience a hacer locución, hasta que un día me dijo, no, Fabián, usted no está para esto. Y me sentí en ese momento un poco raro, dije, no estoy para esto, no sirvo para esto. Y me dice, no, no piense mal, le digo que no está para esto porque usted ya está un paso más adelante de esto de venir acá a locutar. Veo que usted puede hacerlo de muy buena manera y creo que es innecesario que siga viniendo acá a seguir locutando en off. Más bien ya quiero invitarlo formalmente a que sea parte del equipo de transmisiones. Vamos a empezar, vamos a seguir como voz comercial y luego vamos a ir ampliando el espectro de funciones. Así que luego ya me pasó a comentar, hice narración también mucho tiempo en Radio Positiva, es decir, hice las tres tareas, ¿no? La voz comercial, el comentario y la narración, que son cosas distintas, diferentes. Y pues así fue como empecé y ya con el paso del tiempo me quedé en Radio Positiva durante muchos años. Tenía incluso, hice dos programas ahí, espacios en los partidos de fútbol, en las transmisiones, en coberturas, en viajes, bueno, un sinnúmero de torneos que también pude tener la oportunidad de compartir y agradeciéndole siempre la oportunidad que me dio Patricio Jarrín Hidalgo, que es la persona que me permitió incursionar en este medio, en el cual después ya hice algunos otros pasos más. Fabián, ¿y en qué año fue eso? Más o menos, ¿qué tiempo estuvo en esta estación? Esto fue desde el 6 de marzo de 2009. Estamos hablando de 13 años y 7 meses aproximadamente, ¿no? Y después de eso, pues me quedé en la radio durante algún tiempo, hasta un poco más allá de la pandemia, en donde la radio ahora todavía se escucha en AM, en 860 acá en Quito, y en las plataformas, pero ellos definitivamente decidieron dejar de un lado ya las transmisiones deportivas. Es una pena. Yo hablé algunas veces con su hijo, incluso en pandemia hicimos algunas cosas interesantes, programas, la gente estaba muy metida en escuchar radios porque no salía de sus casas, pero después de eso ellos decidieron cerrar señal, entonces hablamos de que aproximadamente estuve por ahí 11 años, 12 años más o menos, 11 años diríamos, ¿no? Para ser exactos en la radio con una breve pausa, ¿no? Que la dediqué a mis estudios porque tenía que terminar mi carrera. Yo estudié comunicación social, administración de empresas y también tengo una ingeniería en marketing. Pero esta ingeniería en marketing necesitaba de mi tiempo, yo tenía que culminarla y pues estudiaba los fines de semana, las noches de los viernes, los lunes y tuve que alejarme de la radio aproximadamente 8 meses, 9 meses. Entonces, esa fue una pausa que puse, pero luego volví a la radio y hasta ahora sigo, ahora lo hago en otra radio. Hay un audio suyo de Radio Positiva. ¿Podría comentarnos sobre eso? Sí, bueno, es cuando hacía voz comercial en Radio Positiva. Yo creía que era la mejor voz comercial, me creía la mejor voz comercial y ahora me doy cuenta, revisando y haciendo una autocrítica, que me faltaba mucho por mejorar, que me faltaba mucho en la pronunciación, en la entonación, en el tono, en el timbre de voz y espero haberlo mejorado durante el tiempo. No creo en la perfección, pero sí en la excelencia y espero haber podido identificar qué eran o cuáles eran los detalles o las cosas a mejorar para ahora hacerlo de mejor manera, ¿no? Aunque ya no hago voz comercial, pero en ese momento en que lo hacía, pues siento que todavía, pues recién estaba empezando, siento que todavía faltaba mucho, pero bueno, creo que la autocrítica siempre será importante y ahora me escucho eso y me escucho ahora, pues digo, y creo que sí ha existido
un crecimiento en la parte profesional, modestia aparte. Este es el fútbol con vida propia. Radio Positiva, el mejor escenario para la emoción del fútbol. Positiva, la radio de sus emociones. Para Super W en la Concordia, las emisoras del circuito positivo del deporte. Ahora Carol Tour te lleva de vacaciones. Visita Isla Margarita en Venezuela, el mejor puerto libre del Caribe, con 3 destinos diferentes a su elección. Por la mar, ideal para sus compras libres de impuestos. Playa El Agua, considerada la más popular de las islas. Tarifas especiales por temporadas para niños, grupos y gente de la tercera edad. Visítenos en La Pradera y República, atrás del edificio Movistar, con el respaldo de Catenova Mayorista. En Italbras tenemos todo para su Fiat Uno, Chevrolet Corsa y Volkswagen Gol. Matriz, calle Japón, tras del CCI, y también ahora en su nuevo local en San Rafael, General Enríquez e Isla Salango, junto a la Clínica San Rafael. Con tu diario El Popular gana a diario fabulosos premios. Pídelo a solo 25 centavos. Prepárate para jugar en el mejor fútbol del mundo. Talent Connection Academy, la primera escuela en el país de formación de jugadores de fútbol profesionales. Chelsea Football Club in the Community, bajo la dirección de Alfredo Encalada. Informes al 245-9095. Betún Virginia, este es un jugador que brilla porque usa Betún Virginia, un producto de extraordinaria calidad que protege su calzado, un producto con gran variedad de colores para que usted... Hay una foto suya que está con el micrófono de Noti 10. ¿Qué hacía usted ahí? Bueno, Noti 10 fue un proyecto que duró muy poco tiempo, fue a finales del año anterior. Yo había tenido una operación en el mes de noviembre, va a ser un año ya de aquello. Tuve un problema por un asunto que posiblemente sea congénito, donde yo tenía, sí, tenía un intestino muy grande, y de repente un sábado tuve dolores muy fuertes y tuve que ser hospitalizado por 10 días. Me operaron, me cortaron 75 centímetros de intestino. Ahora estoy muy bien, gracias a Dios me pude recuperar, pero en su momento fue difícil, 10 días hospitalizado sin poder probar siquiera alimentos y con dolores muy fuertes, y luego el proceso de recuperación, que fue bueno, porque el médico me dijo: usted no puede volver a un gimnasio por lo menos en 6, 8 meses y no va a poder jugar fútbol en ese tiempo aproximadamente. Yo después de un mes estaba en el gimnasio y después de 3 meses estaba jugando fútbol, yéndome contra las órdenes del médico. Salgo del hospital para recuperarme y luego se inicia un proyecto que se llamaba Noti 8, en donde yo conducía el espacio de deportes y era el director. Fue una experiencia bonita, corta, porque al final no se pudo continuar con el proyecto, no hubo la forma de sostenerlo económicamente, y evidentemente, pues más allá de que aprendí mucho en el proyecto, pues fue una experiencia de haber compartido también con algunos colegas de forma importante, interesante, pero hubo que ponerle una pausa al noticiero, que era netamente digital a través de plataformas. Claro que sí. Usted ha trabajado con personalidades de la radiodifusión. Usted se inició con el señor Patricio Jarrín Hidalgo en Radio Positiva, pero luego también estuvo con otra persona que pasó durante muchos años en la T Grande de Quito, era el director de Reportarqui. Estamos hablando del señor José Granizo Cisneros. Cuéntenos cómo fue este acercamiento también con Radio Cobertura. Bueno, con Radio Cobertura había tenido la oportunidad de conversar un par de veces con su director de programación, Carlos Efraín Mora, que es nieto de Carlos Efraín Machado, ¿no? Coincidencia que su abuelo y mi padre trabajaron juntos durante mucho tiempo y pues después nos juntamos nosotros. Pero fue por intermedio de un gran amigo, de Pepe Ureña, un conocido hincha de Liga de Quito, que además también tiene un programa para hinchas de Liga, que hace el acercamiento y le comenta sobre mí a Carlos Efraín. Un día me llaman y me dicen: bueno, vamos a incorporar gente acá a los espacios, y comienzo haciendo un programa que se hacía de 5 a 7 de la noche. Casualmente se llamaba Mundo Deportivo, como el espacio que tiene la radio cobertura 104.1, que se escucha en Pichincha, en Los Ríos, en Santo Domingo, en Manabí, en Esmeraldas y en el mundo, porque a través de las plataformas ahora se puede escuchar por YouTube, por Facebook, por la propia app de la radio, por TuneIn, que es otra app para escuchar radios del mundo. Y ahí comienzo, ¿no? Y he tenido la oportunidad de trabajar con grandes periodistas. Uno de ellos es Pepe Granizo, a quien le tengo un cariño especial y un reconocimiento por su gran trayectoria, ¿no? Que lo seguía desde Radio Tarqui y otras radios por las que él ha pasado, y pues ahora el gusto de poder compartir con él transmisiones, él como narrador, yo como comentarista, pues alguien que yo escuchaba y que veía muy de lejos, pues y ahora tener el inmenso gusto de poder compartir transmisiones y ser parte de la radio, en donde él hace un programa que a propósito lo lleva con mucho éxito durante varios años, ¿no? Con una conducción conjunta con uno de sus hijos, ¿no? Qué gratificante es hablar de queridos amigos que nos ha dejado, que nos deja el periodismo deportivo, y en el caso de Fabián Vizcaíno, indiscutiblemente con gran emoción para recordar a una de las grandes figuras que tuvo el periodismo deportivo. En esas épocas yo me iniciaba y le admiraba
por su versatilidad, por la forma como él se desenvolvía como lector de noticias en la televisión, como presentador de eventos y sobre todo como relator deportivo. Hubo una gran ocasión cuando yo laboraba en Radio Colón, se armó un equipazo con Radio Mambo y la cadena Cardinal para hacer los eventos deportivos, con Fabián Vizcaíno, Jacinto Landázuri y Guillermo Valencia León Valenciano. Y fuimos, me recuerdo, a la Copa Libertadores de América. Fue mi primer viaje internacional con Liga Deportiva Universitaria, con Universitario de Deportes y con Unión Española de Chile. Una experiencia que me marcó por los consejos, por la forma, por su dicción, por su gran capacidad y por la pinta que tenía Fabián Vizcaíno, que le confundían con Julio Alemán. Así que me dejó una grata sensación, una gran huella de esta amistad que tuve con Fabián Vizcaíno. Y qué bonito que al pasar del tiempo trasciende ahora con su hijo, con Fabián Jr., y que se desenvuelve de magnífica forma como comentarista deportivo, compañero mío en Radio Cobertura y en Gol TV a nivel de la televisión, por su disciplina, por su capacidad, por su simpatía, por su don de gentes y por la forma como se desenvuelve. Ve muy bien el fútbol y lógicamente que ese gusanito que dejó su padre ahora también ha incursionado en el relato deportivo. Qué satisfacción que haya trascendido el apellido vizcaíno con el padre e hijo con iguales o mejores características. Esa herencia lógicamente se debe plasmar y se debe aplaudir a través del tiempo. En este caso, usted ha estado en varias emisoras también, ha estado en el relato, en el comentario. ¿Qué es lo que le gusta más? ¿El comentario deportivo, el análisis o también esto de hablar sobre datos estadísticos? A mí me gustan mucho los datos porque siento que son la referencia para poder enmarcar lo que se viene más adelante. Claro, las estadísticas no juegan al fútbol ni a ningún deporte, quedan de lado el rato que empieza un partido, pero siempre será importante y yo preparo las transmisiones por lo menos 2 o 3 horas por cada partido que me toca transmitir. Y casualmente esta tarde tengo el último partido de Aucas, que será contra Gualaceo, para ya dar el paso final a la parte última del torneo en donde va a jugar posiblemente la final con Barcelona y tengo que preparar esa transmisión y le dedico más o menos 2 o 3 horas. ¿Qué hago? ¿Qué busco? Busco información de cómo llegan los equipos, si hay lesionados, suspendidos, cómo les ha ido en el campeonato, qué resultados han conseguido, cómo les ha ido de local, de visitante, cómo han sido los partidos previos, cómo han alineado, cuáles son los problemas que tiene ese equipo para poder hacer un buen partido, cuáles son sus méritos también. Entonces, preparar una transmisión para mí requiere mucho tiempo, mucha dedicación, preparar datos, información, que al final son para el oyente, ¿no? Son cosas que le gusta al oyente. Ya el momento de la transmisión será otra cosa, de enfocarse a analizar el partido, a ver las proyecciones, las probabilidades que tiene un equipo u otro al ganar el partido, pero hay tantas cosas que analizar que realmente pues los datos para mí son importantes y por eso tengo una amplia biblioteca con muchas revistas, recortes, periódicos, libros. Ahora está mucha información también en el Internet, a través de plataformas o de medios digitales. Entonces, más allá de que tal vez sea más fácil conseguir la información, también es más difícil discernirla, ¿no? O sea, hay esas dos aristas que hay que tratar de equilibrarlas de forma tal de que uno pueda obtener la mejor información y a través de eso llevar la mejor cobertura al oyente, al televidente que espera tener datos que sirvan y que sean un aporte importante, ¿no? En el Ecuador hay dos personalidades que manejan también los datos estadísticos en el puerto principal. Estamos hablando del arquitecto Uvilla y en la ciudad de Quito del doctor Jaime Naranjo Rodríguez. ¿Usted seguirá ese paso o usted está poniéndole su propia identidad, actualizándoles quizá? Bueno, ellos son evidentemente personas que se dedicaron con mucho tiempo, a tiempo completo prácticamente, a llevar estadísticas, que no es fácil, ¿no? Datos exactos, donde no puede haber errores, eh, porque evidentemente las estadísticas no permiten eso. Pero no es lo mío, lo mío más es analizar los datos. Sí tengo mucha información propia que he ido con el tiempo armando, pero no puedo compararme siquiera con el gran trabajo que han hecho ellos y otros más, ¿no? Que llevan de forma perfecta las estadísticas y que las tienen muy bien respaldadas, además con una biblioteca inmensa. El arquitecto Villa tiene la colección completa de la revista Estadio, ¿no? Desde el número 1 hasta la última que ha salido. Entonces, eso también permite, junto a otras revistas y diarios, tener información de mano y consultarla y bien ordenada, porque además también es importante eso, ¿no? El tener información y saber ubicarla pronto, porque a veces hay noticias o información o datos que se requieren al momento, pero
pero sí me gusta mucho, sin embargo, pues no puedo compararme siquiera pues del gran trabajo que ellos han hecho. ¿Por qué es importante regresar la mirada hacia atrás? Por ejemplo, conocer el pasado. Usted es otro apasionado de la historia del fútbol. Porque considero que uno no puede hablar de un tema si no conoce su pasado, y ese es un error que cometen muchos comunicadores. Yo soy muy crítico en eso, ¿no? Hay ahora un montón de periodistas deportivos o periodistas en general que no conocen la historia del fútbol ecuatoriano, que no conocen la historia del fútbol mundial, que no saben quiénes fueron los jugadores que vinieron acá al país, extranjeros, o que estuvieron también los locales en equipos ecuatorianos, y que no se investiga sobre eso. Alguna vez le pregunté a algún chico, algún compañero, y me dijo, lo que pasa es que yo no viví en esa época. Y yo le decía, bueno, yo tampoco viví la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, conozco mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, me apasiona ese tema, y lo he podido investigar porque se puede hacer, porque hay datos para eso. Y lo propio pasa en el fútbol y en cualquier cosa de la vida, ¿no? Entonces, considero que esa es una falencia del periodismo deportivo, el no conocer la historia, el no conocer y no saber los antecedentes de algo que existió, y eso pasa en cualquier profesión del mundo, ¿no? Un arquitecto que no conozca sobre todo lo que fue el inicio de la arquitectura, o alguien que le guste pintar y que no conozca quiénes son los principales pintores que tuvo el mundo al inicio, o un historiador que no conozca precisamente eso, un médico que no conozca los antecedentes de la medicina, o sea, es algo básico, y por eso es que me gusta mucho investigar, leer, conocer, aprender, identificar, investigar y finalmente tener esa información a mano. Fabián, usted ha sido relator deportivo, inició como relator deportivo, inició también como relator comercial, ahora hace los comentarios. Le estaba escuchando justamente ayer en el partido en Ambato, cuando estaba haciendo los comentarios entre Liga Deportiva Universitaria y Macará. Este cambio, esta construcción o este trayecto que usted ha dado por estas tres opciones, ¿con cuál se queda usted? A ver, yo tengo que diferenciar que la voz comercial la hice porque fue la primera oportunidad que me dieron en una radio, pero yo no quería quedarme como locutor comercial, eso no era mi afán. Fue una linda experiencia y además fue el inicio, y creo que fue correcta la decisión de Patricio Jarrín de ponerme de inicio como voz comercial, para irme soltando en la radio, para perder el miedo al micrófono, que nunca lo tuve a propósito, y pues poderme ir desarrollando. Hice 2 o 3 partidos como voz comercial y enseguida pasé a comentar en radio. ¿Qué me gusta más? Me gusta comentar en televisión y me gusta narrar en radio. Es distinto porque el televidente está viendo una jugada y uno no necesita ser tan descriptivo en televisión. Sí, más exacto porque no puede equivocarse. Es decir, yo no puedo decir que el jugador, qué sé yo, golpeó la pelota con el brazo cuando fue con la cabeza, porque la gente lo está viendo. En radio hay un margen un poco mayor de error, en donde yo puedo decir algo que tal vez no es exacto, pero sin embargo también hay la necesidad de ser exacto también en radio. Es decir, hay esa ambigüedad, porque el que escucha quiere saber cómo va una jugada, en dónde se encuentra la pelota, y tratar de tener mayores detalles para imaginar en su mente cómo se desarrolla un partido, porque no lo está viendo. A veces se combina el apagar el sonido del televisor, poner la radio, pero no es lo que normalmente se hace. Entonces me gusta mucho el comentario en televisión y me gusta la narración en radio, aunque empecé en Gol TV como narrador, le cuento, y luego sí fui pasando al comentario y me he quedado allí, tanto en Gol TV como en la cadena ESPN que sale a través de la plataforma de Star Plus. ¿Cómo fue este acercamiento a Gol TV? ¿Podría decirnos? Porque siempre hay alguien o quizá alguien le llamó. ¿Cómo fue? Bueno, yo hacía ya radio, habían escuchado mis demos en su momento, o todo lo que está cargado a través de las plataformas, y me llama un día el director de programación de Gol TV, Félix Castro, y me dice, mira Fabián, estamos buscando una persona en Quito. En ese momento no me dijo si era narrador o comentarista lo que necesitaba, y me dijo, he escuchado tus narraciones, tus comentarios, me gustan y me gustaría saber si es que podrías formar parte de Gol TV en caso de que así lo decidamos, ¿no? Entonces, yo trabajaba en ese momento para una empresa de telecomunicaciones, era jefe comercial, y eso absorbía mi tiempo completo. Yo trabajaba desde las 9 de la mañana, a veces antes, y hasta las 6 de la tarde, o a veces después. Normalmente salía 6:30, 7 de la noche del trabajo, y lo que me quedaba libre eran los fines de semana, porque eso sí, pues debo reconocer que en aquella empresa no tenía horarios de fines de semana, muy rara vez alguna capacitación, pero muy rara vez. Pues yo tenía libre el fin de semana, que es el momento en donde hay partidos de fútbol, y las noches, que es donde hay partidos de fútbol. Entonces yo le comenté esto a Félix y me dijo, bueno, sí, no habría problema, es cuestión de arreglar los horarios. A veces hay viajes, pero si lo coordinamos, pues yo creo que se puede cumplir. Y yo le pedí un tiempo para poder pedir una aprobación interna. La empresa guardaba muy celosamente las políticas laborales, entonces pues yo debía comentarles que existía esta posibilidad.
y la empresa demoró más o menos una semana o 2 semanas en contestarme recién si yo podía o no ser parte de un canal de televisión para transmisiones de fútbol. Había un antecedente de un amigo, en esa época compañero, ahora también amigo y compañero en ESPN, que es César Arroyo, a quien yo recomendé para ESPN, gran narrador. Él ya había hecho eso en TC como narrador de partidos de fútbol y trabajaba y sigue trabajando en Claro, entonces, que es la empresa para la cual yo prestaba mis servicios. Así que con ese ejemplo o antecedente, pues fue fácil poder conseguir la autorización, entró un comité, me aprobaron y finalmente yo pude comunicar a Gol TV que podía ser parte de las transmisiones. Lo llamo a Félix, le comunico y me dice, bueno, eso era creo que un miércoles o jueves, el sábado vamos a empezar y te toca transmitir el partido, recuerdo, Delfín Técnico Universitario en Manta. Así que qué mejor ambiente, esa hermosa ciudad a la cual quiero mucho y algún día quisiera vivir allá. Me encanta el mar. Y bueno, fue en Manta mi primera transmisión narrando un partido de fútbol junto con Richard Forlán en los comentarios y con Johan Varela en el borde del campo. Una transmisión que salió muy bien, yo narrando, ellos comentando y haciendo borde. Y en ese mejor ambiente no podía pedir mejor ambiente, ¿no? La ciudad de Manta fue en la noche, algo de calor, pero también de brisa, fin de semana maravilloso y que pude empezar de esa manera en Gol TV. Después seguí en la cadena, pasé a comentarios y hasta ahora me mantengo allí en Gol TV. ¿Qué tiempo ya está ahí? Bueno, yo entré, esto fue en el mes de agosto del 2018. Estamos hablando que son ya 4 años, un poco más de 4 años, ininterrumpidos, solamente con una breve pausa el año anterior, entre noviembre y diciembre, justo la época final del campeonato, en donde por mi problema de salud tuve que dejar el tema totalmente, el tema laboral, tanto lo comercial que hacía como lo de la radio, la televisión. Pero de ahí, pues ininterrumpidamente y luego también con una incursión en la cadena ESPN Star Plus, donde también presto mis servicios. ¿Y cómo fue este acercamiento a esta cadena? Bueno, me llama Luis Fernando Domínguez, el director de programación para Latinoamérica de ESPN, él es colombiano, y pues me llama y me dice, mira, sí va a haber una oportunidad contigo, quiero que sepas que estos son periodos de prueba, son partidos de prueba, así que te invito, y me comenzó a invitar a partidos que fueron desde el inicio del campeonato de este año, en febrero. Casualmente el día de mi cumpleaños, el 19 de febrero, tuve el partido en Guayaquil, entre Emelec y Macará, un triunfo de Emelec 4-0, y empecé haciendo lo que ellos llaman color, es decir, estando fuera del estadio, haciendo entrevistas a los hinchas, a las personalidades que llegaban al estadio o que salían después del partido. Así que fue una bonita experiencia también haber hecho eso en televisión y les gustó. Me comentó Luis Fernando que estaban muy contentos con mi trabajo. Tuve muchísima participación y la sigo teniendo. Casualmente hoy en la tarde hago para ESPN y Star Plus el partido de Aucas. Ayer hice para Gol TV el partido de Macará y Liga, así que trabajando con ambas cadenas hay una muy buena relación entre ambas, más allá que no son las mismas producciones, se manejan producciones distintas y talentos distintos. Y yo soy, junto con William Dávila, el único talento híbrido, digamos así, que puede prestar sus servicios para ambas sin ningún problema. Así que es una linda experiencia haber entrado a una cadena internacional, que además era para mí un objetivo, ¿no? Porque después de haber estado ya en Gol TV, mucha gente decía, bueno, ya, ¿qué más puedes pedir? ¿Qué más te puedes poner como objetivo? Y yo dije, sí, tengo un objetivo más, que es entrar a una cadena internacional aún mayor, más grande, que evidentemente es un monstruo en cuanto a las transmisiones deportivas, como lo es ESPN. En su momento Fox fusionaron ideas a través de las plataformas de Disney y ahora es ESPN quien hace toda la producción del deporte en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, estar trabajando para una cadena tan grande, tan importante, es un salto muy importante, un compromiso muy alto para mí y por supuesto un logro importante de aquellos objetivos que me había trazado. No sé en cuánto tiempo lo iba a lograr. Alguna vez una amiga Gabriela Guamán, me hizo una entrevista y me preguntó cómo te ves de aquí a 5 años, a 10 años. Y yo le dije, bueno, trabajando para una cadena internacional como ESPN. Y esa entrevista fue nada más unos meses antes de haber dado ese salto. Entonces creo que cumplí ese sueño, porque es un sueño para cualquier periodista el estar en esta cadena, y lo cumplí mucho antes de lo que tenía previsto. Fabián Vizcaíno, al inicio de esta entrevista habíamos hablado de que fue una anécdota la que le inició, ¿no? O le relacionó también para poder ingresar a este mundo mágico de la radio. ¿Podría usted, por ejemplo, comentarnos, podría decirnos usted cómo fue, por ejemplo, que usted fue iniciándose en Radio Positiva del señor Patricio Jarrín Hidalgo y luego llegó hasta donde está hoy? Usted se ha hecho camino al andar, o sea, claro que al inicio tuvo mucha relación su papá, pero sin embargo después usted ya le tocó caminar solo.
el camino se lo va haciendo en efecto al andar y el transitar enseña muchas cosas, pero también deja muchas experiencias y deja además muchos aprendizajes en cualquier ámbito de la vida. Ujú. Casualmente estoy leyendo un libro en donde habla sobre los temas del talento que tienen las personas y que no necesariamente el talento que tiene una persona para determinada tarea, función o profesión le garantiza el éxito, que el éxito está en función de la constancia, de la perseverancia para poder alcanzar la felicidad a través de lo que uno hace y los éxitos van llegando de acuerdo a eso, de la perseverancia y de la constancia, que obviamente se van complementando con el talento. Evidentemente las cosas por separado no funcionan. Yo puedo tener talento para, qué sé yo, para preparar un plato de comida, para cocinar, pero si no me gusta y si no soy perseverante y si no lo hago, por más talento que tenga, no sirve. Puedo ser muy bueno para arreglar un zapato, pero si no tengo el oficio de zapatero y no me dedico a eso y no le doy el tiempo, pues no sirve. Me puede gustar la arquitectura, yo quise ser arquitecto, pero nunca aprendí a tomar bien el bolígrafo ni el rapidógrafo y manchaba las hojas, porque tomo de forma distinta el bolígrafo. Me encantaba, hubiera querido ser arquitecto, pero no lo hice porque finalmente tenía ese problema. Entonces, todo es un complemento en la vida. El talento tiene que estar complementado con la disciplina, con la perseverancia, con saberse levantar de las caídas, con saber aceptar los nos que la vida a uno le da y aprovechar las oportunidades también del tren que a veces pasa solamente una vez, ¿no? Y si uno no se sube y no lo aprovecha y no se mantiene, es muy difícil poderse mantener en aquello. Entonces, saco en relación a aquello, en relación a su pregunta, porque creo que es importante el juntar todas estas cosas para poder conseguir éxito, que además cada uno tiene un concepto distinto de lo que es el éxito, ¿no? Para mucha gente el éxito es conseguir dinero, para otras personas ser feliz haciendo lo que le gusta, para otras personas el éxito es simplemente dejar un ejemplo a su familia, a sus hijos, sobre lo que uno hace. Entonces el concepto de éxito también es muy personal, es muy subjetivo, cada uno tiene un concepto distinto de lo que eso significa, pero creo que al final el objetivo de todos los seres humanos es llegar a ser felices con lo que hacemos. El estado de la felicidad es momentáneo, uno puede estar contento hoy, mañana triste, pero hay que tratar de estar y de ser feliz con lo que uno tiene, con lo que Dios le ha dado, las posibilidades, de aprovecharlas y disfrutar sobre todo, ¿no? Haciendo lo que a uno le gusta. Fabián, usted nació en el puerto principal, pero vive acá en la capital ecuatoriana. Usted nació en 1974, vivió en el puerto principal. ¿Por qué se trasladó acá a la capital ecuatoriana? ¿Podría comentarnos por qué se dio este cambio que yo veo que le ha ido bien? Bueno, esto fue más o menos en el año 83, 84. Mi padre decide vender la radio que tenía en Guayaquil, algunos temas relacionados con el sonido, era muy perfeccionista con eso y no le gustaba cómo estaba saliendo la emisora. No es que salía mal, pero él era muy perfeccionista con eso y decidió vender la radio. Y luego recibe una propuesta para ir a trabajar en La Voz de América en los Estados Unidos, propuesta que al final no se pudo dar, algo pasó al final y él recibe otra propuesta de trabajo para ser jefe de campaña política y relacionista público y llevar la campaña de prensa también del ingeniero León Febres Cordero, en su momento candidato a la presidencia de la República. Luego en esa campaña logran ganarla y él termina siendo presidente de la República, así que el puesto, digamos, del oficio lo tenía que realizar en la capital de la República, en la Sierra específicamente, porque hubo muchos viajes, conocí mucho el país, viajábamos a todas las provincias de las campañas políticas de León Febres Cordero, junto con Blasco Peñarrera. Con el tiempo conocí a su hijo, Blasco Peñarrera Solá, que es un gran amigo mío, pero mire usted cómo fue la situación y ya decidimos quedarnos acá en la capital de la República. Mi padre muere en el año 86 jugando un partido de fútbol y luego nos trasladamos nuevamente a Guayaquil, pero decidimos regresar a Quito porque no nos adaptábamos ya a Guayaquil, al calor, algunas otras cosas. Ahora, yo feliz de la vida si algún rato logro retornar a Guayaquil. De hecho, estuve viviendo en el 2020, en la época de pandemia, porque se suspende el campeonato y se hacía todo en los estudios de Guayaquil de Gol TV, así que recibo la invitación de Gol TV junto a Fabián Gallardo y Eduardo Andino para ir a trabajar en Guayaquil. Después fue también Diego Melo y estuve de agosto a prácticamente enero cubriendo la última parte del campeonato en los estudios de Gol TV. Y fue bonito regresar a Guayaquil, estar cerca de la playa que tanto me encanta, de mi madre, de mi hermana, de mi familia, así que, pero bueno, fue así como se dio. Yo después decidí quedarme acá en la capital de la República y es una ciudad a la que quiero tanto como a Guayaquil, soy guayaquiteño. Claro que sí, y eso también, las dos ciudades son hermosas, ¿no? Las dos ciudades también tienen mucha historia, mucha tradición. Queremos, Fabián Vizcaíno, hablar sobre una situación, usted dijo en la entrevista anterior algo, ¿no? Que su papá falleció en un partido de fútbol. ¿Qué pasó? Si es que nos puede contar, desde Sí, sí, luego. claro.
Bueno, él era siempre solicitado por los amigos del barrio, vivíamos en el Batán Bajo, muy cerca al Quicentro, en un sector que se llamaba Los Sauces. Y bueno, había un campeonato de fútbol en donde jugaban grandes jugadores, porque en realidad de ahí salió Juan Carlos Burbano, que después fue parte del Club Deportivo El Nacional, de la selección ecuatoriana, gran amigo mío. Humberto Garcés jugaba allí, que fue jugador de algunos equipos, Deportivo Quito, de Liga, de Quito, de Melec, gran cabeceador para mí, después de Spencer y Agustín Delgado, el mejor cabeceador que ha tenido este país. Eh, Ahí jugaban los hermanos Garcés, porque también Esteban jugaba, estaba Juan Carlos Tarré, Washington Orquera, que era lateral de liga. Bueno, había gente de fútbol, de muy buen fútbol. Incluso Alberto Cabaleiro solía ir a jugar allá, un jugador conocido históricamente por haber jugado en Emelec. Y a mi papá lo buscaban porque sabía mucho de fútbol, ¿no? Por el hecho del periodismo. Y lo buscaban para que pite los partidos que habían antes de que le toque jugar a él, ¿no? Y ese sábado, fue el 23 de agosto del 86, él comienza a pitar no menos de 2 o 3 partidos, con un sol muy fuerte. Él ya tenía un antecedente de un preinfarto, un par de preinfartos, problemas en el corazón, y decidió pitar los partidos y después jugar. En ese equipo que lo conformaba también Juan Leo Reyes, estaban algunos de los amigos, incluso familia. Mi hermano por parte de padre era el arquero, un tío mío también jugaba allí. Bueno, pero en definitiva, pues él, después de unos minutos de empezado el partido, le da un infarto que fue fulminante. Lo llevamos al Hospital Los Andes, no se pudo hacer absolutamente nada, y él fallece en el año 86. Qué gusto, Fabián, saludarte, expresarte mi aprecio, desearte todos los éxitos por el gran trabajo periodístico que realizas en las transmisiones a través de Gol TV, con un gran conocimiento, con estadísticas, con un criterio y comentarios equilibrados. Lo que se hereda no se hurta, se dice, y tu padre fue un maestro. Tú sabes, yo tuve la suerte de compartir en Radio Democracia, de hacer los programas con él, las transmisiones con esa voz inigualable, igual con un conocimiento, con ese timbre de voz excepcional, incansable para transmitir con toda la emoción 3 partidos sin ningún inconveniente. Cuando habían las tripletas en el Estadio Olímpico Atahualpa, y un maestro del cual aprendí muchas cosas. Hoy lo recordamos con cariño, hoy lo recordamos con emoción, con el orgullo de haber trabajado con él, con un recorrido periodístico enorme, no solo en Quito, particularmente en la ciudad de Guayaquil. Para mí es un privilegio poder dirigirte estas palabras, desearte lo mejor y sigue adelante. Un abrazo, Fabián. Una consulta, pero usted aparte de lo que usted realiza, del comentario y todo, tiene también otras profesiones, otras cosas, otras pasiones que complementan su vida. ¿Podría comentarnos sobre eso? Porque antes de ingresar en este mundo de la radio, usted realizaba estas actividades. Bueno, yo empecé muy joven, más o menos 18, 19 años, a trabajar ya apenas graduado en Supermaxi, en la cadena de supermercados de los hermanos Wright, donde tuve una gran escuela de servicio al cliente y aprendí muchas cosas. Llegué a ser incluso subadministrador de locales, cajero, pasé por servicio al cliente, fui secretario de algunos de los locales. Luego se da una oportunidad de trabajar para Porta en ese momento, ahora llamado Claro, donde fui desde asesor de servicio al cliente hasta asesor comercial, ejecutivo VIP, jefe comercial, atención a distribuidores. Bueno, hice algunas cosas allí durante casi 20 años que trabajé en la empresa. He sido gerente comercial de DirecTV a través de un dealer. He sido también gerente comercial de una empresa que vendía estudios de Rusia. Antes de que me pase este tema de salud, vendíamos estudios de Rusia, luego un poco complicado ahora por la situación con Ucrania. Y he trabajado también en bienes raíces, trabajé en RIMAX. No me gustó mucho, es un tema que requiere mucha paciencia y es algo que he aprendido con el tiempo a tratar de tenerla, pero no soy muy paciente, me gustan las cosas que se hagan de forma más rápida. Y ahora estoy como asesor de inversiones y de seguros en una conocida empresa multinacional, en la cual me siento muy contento porque mi principal tarea no es la de vender productos como tal, que es uno de los oficios que hace siempre la parte comercial, sino el de asesorar y dar tranquilidad y seguridad a las personas. Un trabajo que me gusta mucho y que lo vengo realizando también desde inicios de este año, en donde me ha ido muy bien, muy bien. He tenido un gran crecimiento acá en la empresa. Es un ambiente muy bonito, así que dedicado a la parte comercial y de servicio al cliente durante prácticamente toda mi vida laboral. Es decir, esta relación, usted trabaja o realiza estas dos actividades.
Sí, por que sería el supuesto. comentario y también lo de su... La actividad comercial actualmente la realizo de domingo a domingo, es decir, a veces tengo reuniones un sábado, un domingo, puede ser, hay gente que me ha pedido reunámonos a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, reunámonos a las 10, 11 de la noche. No es un espacio de todo el día estar en reuniones, de todo el día estar trabajando. Yo manejo mi horario, y eso me permite también tener espacio para hacer cosas personales, para poder realizar también lo que realizo acá en el periodismo, poder viajar sin ningún problema. Entonces creo que ambas cosas se han llegado a complementar de tal manera que ahora me permito hacer las dos actividades que me gustan, lo comercial y el periodismo, sin ningún problema, sin tener que pedir permisos a nadie, manejando mi propio tiempo y manteniendo los ingresos que son tan importantes. Gracias a Dios me ha ido bastante bien. El apellido vizcaíno, Rugel, el ser hijo también de dos referentes de la radio como son el señor Fabián Vizcaíno y su mamá también. ¿Cómo se siente usted o cuál sería el mensaje que usted daría? Porque hay muchos hijos de grandes locutores, de grandes voces de la radio que quieren seguir en este caminar. Bueno, con orgullo, lo llevo con orgullo. Como digo siempre, pues hay dos cosas aquí que resaltar, una parte buena y una parte mala. La parte buena es el ejemplo que me han dejado mis padres de poder tener la mejor escuela para poder ejercer lo que ahora realizo. Y por otro lado, en cambio, el tener una vara muy alta para que a veces me comparen con ellos, ¿no? O que me comparen con mi papá. Entonces, sí es a veces un poco incómodo para mí el que me digan, no, tu papá, tu papá, tu papá, y bueno, hablar de mí muy poco, porque en realidad, pues, yo entiendo las diferencias y las distancias que hubo, pero realmente, pues, ese tal vez es el lado un poco a veces no muy cómodo. Me gusta más que hablen de mí, que me resalten a mí, que me critiquen a mí, si es que hay que criticarme, algo que mejorar. Pero bueno, esas comparaciones que a veces resultan un poquito incómodas, pues están plenamente justificadas por todo lo que hicieron mis padres en el periodismo y evidentemente pues todo el ejemplo que me han dejado, y todo lo que puedo construir es a través de su ejemplo, ¿no? Así que para mí es un orgullo poder llevar ambos apellidos. Fabián, queremos agradecerle por haber aceptado esta entrevista y sobre todo para conversar sobre la trayectoria, ¿no? Lo que está usted realizando y también beneficiando, podríamos decir, al comentario y al deporte ecuatoriano. Sí, y me preguntaba algo más que se me quedó de lado. ¿Qué le diría yo a aquellas personas que están iniciando en esto, que están en esto, que llevan un apellido de algún comunicador? Que sigan adelante, ¿no? Que sigan adelante, que sigan esta trayectoria, que no es fácil, que hay que encontrarse con un montón de piedras en el camino, pero hay que prepararse bien, ¿no? Que le dediquen el tiempo que merece cada una de las profesiones, el espacio, el tiempo, el momento, la preparación, que es tan importante, que es tan vital. No ir jamás a una transmisión deportiva sin una hoja, sin un bolígrafo siquiera, porque lo he visto y he sido testigo de gente que pregunta, ¿quién juega? ¿Quiénes son los árbitros? ¿Qué equipos son los que van a jugar hoy día? Y cosas por el estilo que no pueden ser, ¿no? Ahora toda la información está en la red, que es tan fácil de obtener. Evidentemente, pues la tarea debería ser mucho más sencilla, pero veo mucha gente que improvisa esto, que llega sobre la hora a los partidos de fútbol. Yo no recuerdo haber llegado jamás atrasado a un partido de fútbol. A veces sí, contra el tiempo sí, pero finalmente antes de que inicie una transmisión. Pero he visto compañeros, colegas que llegan tarde o que no van. Entonces, creo que eso no está bien. Hay que ponerle y dedicar las cosas, hay que hacerlas bien. Si no, no hay que hacerlas. O sea, yo creo que en la vida todo hay que hacerlo bien. Y si no, pues no se meta a hacerlo porque realmente queda usted después mal y eso puede perjudicar a su hoja de vida, a su trayectoria. Creo que debe ser intachable, impecable y esa seriedad, ese equilibrio que debe existir en cada una de las cosas que hacemos en las distintas profesiones, pues deben quedar marcadas de esa manera. Fabián Vizcaíno, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Fabián Vizcaíno es un nombre muy ligado a la comunicación, no solo en la parte deportiva, también en la parte noticiosa. Bueno, ustedes preguntarán cómo lo sé, porque de muy chico, cuando era un niño y la televisión aquí en el país era blanco y negro, veía los programas deportivos. La cabalgata deportiva Gillette, quedaba un señor en la televisión llamado Fabián Vizcaíno, pero no solamente hablaba de fútbol, que es lo que a mí me gusta, hablaba de básquetbol, de natación, de boxeo y de muchos deportes. Era ya de las primeras personas que uno identificaba en la tele como comunicador deportivo. Pasan los años y el tiempo me ha puesto a trabajar con Fabián Vizcaíno Hijo, un gran compañero y amigo en la cadena Gol TV. Bueno, hablar de ellos es hablar de buena comunicación. Yo le mando un abrazo a Fabián Vizcaíno Hijo y me permití hablar de estas pequeñas palabras de su señor padre, al que tuve el gusto de verlo y a través de él crecí con mucho gusto por los deportes. Un gran abrazo. Un saludo cordial a las personas que están observando este reportaje. Yo quiero
señalar, en honor a la verdad, que uno de los grandes periodistas que ha tenido el Ecuador en todos los tiempos fue Fabián Vizcaíno. No tuve la suerte de escuchar sus relatos con frecuencia y con un gran uso de razón, pues yo era muy pequeño cuando él ejercía la profesión. Luego, lamentablemente, al fallecer ya no pudimos contar más con él, pero he conversado con mucha gente del periodismo. A lo largo de mi trayectoria deportiva me vinculé con mucha gente de la vieja guardia y de personas un poco mayores a mí, y realmente todos me hablaron maravillas de Fabián Vizcaíno, un locutor 100% profesional. Fue de los primeros locutores que tuvo la televisión ecuatoriana en torneos nacionales e internacionales. Adicionalmente, un hombre muy objetivo, un hombre muy imparcial en su criterio, realmente un periodista de excepción, de los mejores que ha tenido el Ecuador. Es un orgullo para su hijo llevar su apellido, no solamente por el hecho de ser su padre, sino por el hecho de haber sido un gran referente de una actividad que también lo abrazó a Fabián hijo, que también se ha venido destacando, lo hemos visto en las transmisiones de Gol TV. Siempre estamos pendientes también de sus trabajos estadísticos, de historia del deporte, en particular del fútbol. Y vale la pena decir ahí de tal palo, tal astilla. Un ser humano excepcional el padre, no lo es menos el hijo. Y un periodista referencial el padre y el hijo siguiendo sus pasos. Así que un fuerte abrazo a la memoria primero de Fabián padre, por supuesto a mi buen amigo Fabián hijo, y realmente rindo todo el homenaje que se merece un gran señor y un gran periodista. El apellido Vizcaíno ha estado ligado al deporte ecuatoriano por muchos años, pero no me voy a ir tan atrás. Sí me voy a referir a don Fabián Vizcaíno, una de las prodigiosas voces del relato en el país. Hizo muchísimos deportes, realmente fue un locutor con una versatilidad extraordinaria. Lo recuerdo de las radios quiteñas como la Radio Gran Colombia, acá en Guayaquil en Radio Mambo, también en Canal 4 de Guayaquil y en Canal 10. Solamente les doy una anécdota. La primera vez que se transmitió un partido de fútbol en directo en el país por televisión, 25 de abril del 71, Barcelona, Unión Española, el relator fue don Fabián Vizcaíno. Un gran saludo a mi buen amigo, su hijo, Fabián Vizcaíno, que también está en la misma profesión. Además de otras actividades que ejerce muy bien él, también es un gran comentarista, es otra voz grande del periodismo ecuatoriano. Un saludo, Fabián. Siendo muy pequeño quien habla, Patricio Palau Duarte, conocí por televisión en blanco y negro en la década de los 70 a don Fabián Vizcaíno. Extraordinaria voz en el informativo El Observador, años 72, 73, 74 como televidente, el primer teleperiódico nacional. Con Antonio Janamusi, La Calle lo contó, Margarita Roca, Luis Castellanos, Javier Benedetti, los periodistas de la época, hace 50 años. Y su madre, doña Tula Rogel de Vizcaíno, fue mi compañera en Añoranza La Rumbera unos meses en 1991 y la escuchaba siendo un niño y después un adolescente en Guayaquil en Radio Cumbre 107.3, dueña de una capacidad fonética y oral maravillosa, de una voz divina, sin duda muy bien timbrada. Y Fabián, su hijo, hace una labor de muy buena calidad, de gran categoría en Gol TV, en los comentarios del fútbol ecuatoriano, de las series A y B, en los partidos del Campeonato Nacional de Liga Pro, de lo que es su pasión, el balompié. Un abrazo para Fabián, para mi amigo y para su distinguidísima y querida familia. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.